el segundo laboratorio. Cuando ya sea, bueno, la siguiente no pasamos clases, como dijimos. La subsiguiente ya estaríamos dando el laboratorio, el examen previo del laboratorio 1, o sea, descarga sobre vertedor. Y hoy vamos a avanzar la parte teórica y la parte de cómo realizar el informe del laboratorio 2, medidor Venturi. Bueno, durante la clase o si ya desde un principio podemos ir preguntando si hay alguna duda de la anterior clase. Entonces, ya desde este momento ya pueden hacer preguntas de la anterior clase. Bueno, los puntos que se habían indicado en la teoría son los que se va a preguntar en el examen, no ninguno más fuera de aquello. Y el desarrollo que se tiene en la guía de la teoría también entra en el examen, ¿no? En la guía de laboratorio. Bueno, hoy nos toca el flujo a través de un medidor Venturi. Bueno, el medidor Venturi es un aparato o un mecanismo que nos permite medir el flujo en tuberías cerradas. Con flujo sobre vertedor utilizamos un vertedor para medir el flujo en canales abiertos. Entonces, el laboratorio 2 es un medidor de flujo para tuberías cerradas. En este caso, se va a usar un medidor Venturi. Bueno, el medidor Venturi consiste en bueno, en nuestra primera sección de nuestra guía tenemos el modelo didáctico que consiste en un mecanismo donde se tiene instalado en un tubo que se estrecha y que se vuelve a expandir los piezómetros, ¿ya? Acá se tienen instalados los piezómetros. Y viéndolo en foto y en perspectiva, aquí observamos lo mismo, el tubo que se contrae y que se expande, y en cada uno de esta transición de expansión y de contracción y expansión se instalan los piezómetros. Y se tiene una escala donde se puede observar cómo cambia la altura piezométrica en los piezómetros. En este caso, la altura piezométrica va a tener esta forma, ¿no? En la parte de inicio del tubo va a tener una altura de presión que va a ir bajando al encontrarse en el punto más estrecho del tubo, y nuevamente va a subir cuando el tubo se expande. Entonces, una curva, digamos, en B. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que observar en laboratorio. Y vamos a hacer mediciones de estos valores con los cuales vamos a trabajar. Bueno, entonces, esta propiedad que se tiene con esta contracción y expansión es la que se aprovecha para
hacer la medición del flujo. Entonces, por nuestro modelo se hace fluir el agua y los piezómetros van a adquirir diferentes valores que los vamos a poder observar en la escala. Bueno, vamos a ir avanzando para dar más detalles de nuestro modelo didáctico. Bueno, el fundamento teórico para obtener el caudal es con el uso de la ecuación de la energía. Se aplica la ecuación de la energía a dos secciones, ¿no? Como hemos visto, acá tenemos a la sección inicial, se le llama la sección 1, que tiene un diámetro de 26 milímetros. Y la sección se le denomina sección 2, tiene un diámetro de 16 milímetros. Entre medio de la 1 y la 2 se instalan otros piezómetros, que se los va a denominar en principio el 1 es el A, acá va a haber dos más, B, C, y el que está en la sección 2 es el D. Y así sucesivamente también en la expansión, que sería D, E, F, etc. Entonces, con esta denominación de los piezómetros es que se va a hacer nuestra tabla. Entonces, partiendo de la ecuación de energía, hacemos la energía entre la sección 1 y 2, que también va a ser igual a la energía de entre la sección N, ¿no? Entre la B, C, D, etc. No solo es entre la 1 y 2, sino que la 1 y la B, la 1 y la C, así sucesivamente. A eso se refiere. Bueno, entonces nuestra ecuación 1 y conocemos la ecuación de continuidad, velocidad V1 igual a A1 igual B2 por A2 igual a N por Bn igual a 0. Sustituyendo la 2, la 1 para B2 en 2, vamos a obtener esta ecuación, que va a estar todos los valores en función de B2. Entonces podemos despejar fácilmente B2. Esta parte espero que se haya entendido. Simplemente es cambiar, en vez de B1, acá hacemos B1, despejamos B1 y reemplazamos en B1. Y B1 va a ser, se reemplaza por ese término. Y todo queda en función de B2. Ya sabemos que el caudal, la ecuación de continuidad, es área por velocidad. Por lo tanto, el caudal es A2 por B2. Y este sería el caudal previo. Acá, no, está bien, está muy bien. Todo se ha hecho el despeje adecuado de los términos. La ecuación 3 es el cálculo ideal del caudal. En la realidad, en laboratorio, en la realidad, el caudal está afectado por un coeficiente de descarga de el Venturi. Entonces, el caudal real va a ser igual al coeficiente de descarga por el término anteriormente obtenido. Entonces,
al igual que en vertedor, vamos a determinar el coeficiente de descarga o el coeficiente de corrección del venturímetro, que aproximadamente varía entre estos valores, 0.95 y 0.99. Bueno. De la ecuación de Bernoulli, de esta ecuación podemos despejar Hn menos H1. ¿Ya? Y vamos a obtener esta expresión. Oh, acá creo que me he confundido. Así. Bien. Ya, muy bien. Entonces, una vez obtenida esta ecuación de la ecuación 1, podemos reordenar los términos y escribir la anterior ecuación en función de la velocidad V2 y de los diámetros. Es esto lo mismo, solo que en términos de la velocidad V2, y para ello se va a hacer en función de las áreas de cada sección. Bueno, entonces acá simplemente se está reemplazando B1 sobre B2 al cuadrado, y B1 sobre B2 al cuadrado es esta expresión, y Bn sobre B2 al cuadrado es esta otra expresión. Con eso obtenemos la ecuación 3. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Es bastante simple la obtención de la ecuación del Venturi. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Bueno, como vieron, es bastante sencillo la obtención del caudal, y además de esta ecuación 3, que va a representarnos la distribución ideal de presiones, que lo vamos a graficar, que vamos a hacer una gráfica de la distribución ideal y la real. Ya, esto, como dice aquí la guía, es para propósitos de comparación. Entonces, la ecuación 3 va a entrar en nuestros cálculos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay ninguna. Se está escuchando, ¿no? Sí, Muy bien, gracias. Muy bien. Ya. Bueno, como han podido ver, es bastante sencillo. Ahora vamos a observar en foto cuál es la configuración de nuestro modelo con más detalle. Acá lo observamos de frente, y esta misma, este mismo esquema lo vamos a observar en un esquema. Entonces, el punto, ya como habíamos dicho, la sección inicial y la sección contraída se van a llamar 1 y 2, ¿no?
Y acá este es B, C, la 2 se llama D, etcétera. Y en la tabla siguiente tenemos los valores de los diámetros, la posición y los valores de los diámetros. Creo que nada más interesante de esta tabla. Bueno. Ya. En laboratorio se va a hacer la medición de caudal y al igual que hicimos en vertedor, en vertedor medimos H. En este caso se va a medir, eh, no, en este caso se va a medir la altura piezométrica desde el eje del tubo hasta la superficie de flujo. Obviamente nuestra referencia no va a ser el eje del tubo, sino la escala que está más arriba del tubo. Va a ser 0 por acá abajo y acá vamos a poder observar el valor de H. No va a haber ninguna influencia de que no esté en el eje porque todo está horizontal. Entonces se va a medir H, pero en este caso no solo es un H, sino son dos H's, H1 y H2. Entonces, la tabla que requerimos es H1 y H2. Pero acá hay una diferencia. En vez de solo poner en nuestra tabla H1 y H2, van a hacerse la tabla eh, con la denominación A, B, C, D, etcétera, y la A se va a llamar H1 y la D H2. Entonces acá faltan más columnas y se va, y esas otras columnas se las va a llenar en laboratorio. Bueno, porque vamos a hacer la lectura en la escala de todos los piezómetros, de la A hasta acá. Y posteriormente en gabinete vamos a extraer solo H1 y H2 para cada caudal. Entonces, al igual que vertedor, vamos a tener de dato caudal y H1 y H2. Ahora, acá dice peso, no dice caudal. Obviamente nos sirve de valor auxiliar. Acá con la balanza vamos a obtener un peso y con las ecuaciones vamos a obtener un volumen y posterior el caudal. Y acá el tiempo. Entonces, directamente no va a ser del tiempo lo que vamos a tener, sino el caudal, ¿no? El tiempo y luego el caudal. Bueno, eh, nuestra tabla 3 nos pide ya utilizar dos series de las anteriores. Bueno, eso puede ser, por ejemplo, la serie del caudal Q1 y Q2 o Q1 y Q10. A cada alumno le va a tocar valores diferentes para realizar su gráfica. Bueno, entonces continuemos. Ahora acá se va a hacer el llenado de la distribución real de presión ideal y la real que la vamos a medir en laboratorio. Bueno, entonces en este momento les pido sacar sus calculadoras y voy a pedir por apellidos hacer los cálculos.
Bueno, los jóvenes que tienen apellido con A calculan el área para la sección A. Los que tienen apellido B para la sección B, no sé si hay jóvenes con apellido B, con los que tienen apellido C con la sección 3 y los que tienen apellido D. Me parece que no va a ser tan óptimo eso. Los que tienen apellido A, los que tienen apellido... A ver, vamos a ver. La lista. Ya. De la B a la D van a ser con B. Y de la E a la L van a ser con C. Y a partir de la M lo hacemos el cuarto valor. Por favor, vayan calculando el área de los diámetros que se tienen acá. Y bueno, por una parte, posiblemente no sea necesario hacerlo aquello, pero lo vamos a hacer. En la siguiente columna en la siguiente columna vamos a llenar el valor de D2 sobre dm. El área no es necesario por el momento, pero hagamos el cálculo para hacer solamente una comparación. Ya, como habíamos dicho, los jóvenes de apellido A, ¿hay jóvenes de apellido A? Sí, ingeniera. Y ya, va a hacer cálculo de D2, que sería 18 sobre 26. Los jóvenes que tienen apellido de B a D, que va a ser D2, 18 sobre 2308. Y los jóvenes de la E hasta la L, 18 sobre 1808. Y de la M para atrás, 18, bueno, 18 sobre 18 no va a dar más problema que uno. Ya. Entonces ya tiene el valor, el primer valor. Sí, ingeniera. 18 sobre 26 te dijo, ¿verdad? 18 sobre 26. 0,692. 0,692. El segundo valor. ¿A quién le toca o les toca? 0,779, Inge. 0,779. El tercer valor. ¿Hay alguien de apellidos E a la L? 1,659. 0 punto. 1,659. No, tendría que ser 1808, perdón, sobre 16. Estaba mal. Estoy mal. 16. 659. En vez de 18 es 16, ¿no? Todos los valores que les decimos 16 eran, 18 eran 16. Por favor, volver a hacer los cálculos.
16 sobre 26, 16 sobre 23,08, 16 sobre 18,08 y 16 sobre 18. ¿Ya metiste el primer valor? 0,692. No, 16 sobre 26. Había hecho 0,615. otra vez. 0,615. Muy bien, el siguiente valor. 18 sobre 18, 1, dice. No, 16 sobre 23,08. 0.693. 16 sobre 18,08. Ya, muy bien. Y el cuarto valor es 1. Entonces, así se llena la tabla sucesivamente, esa columna. El siguiente valor nos dice que es a cuadrado sobre a sub n al cuadrado. Va a ser igual a el diámetro 2 al cuadrado sobre el diámetro n al cuadrado. Entonces, como previamente ya tenemos calculado el valor de D2 sobre Dn, vamos elevando al cuadrado la anterior columna. Entonces, elevamos al cuadrado. Por favor, la señorita del apellido A. Es 0,379. 0,371. El segundo valor. O sea, es 0,693 al cuadrado. 0.481. No. Perdón, no es al cuadrado. Estoy interpretando mal la ecuación. Es el área al cuadrado, va a ser igual el diámetro al cuadrado y con el paréntesis exteriores a la 4. Otra vez, 0,615 a la cuarta, no al cuadrado. Es 0,143. 0,143. 0,693 a la cuarta. 0.231. El tercer valor. Y el cuarto valor 1 también. Ahora nos dice la siguiente columna A2 sobre A1, que sería el primer valor. Ahora sí voy a poder usar un lápiz, si es que puedo. No sé dónde está el lápiz, ya, mejor acá. Entonces, este valor, el primer valor de acá, se va a restar a cada uno de los valores, menos A2 sobre AN. Ya. El primer valor va a ser 0,14,3 menos el mismo valor, ¿no? AN, el primer valor es 1. 0,
14,3 igual a 0. El segundo valor, el primer valor se repite, 0,14,3 menos el segundo valor, 0,231. El tercer valor, 0,14,3 menos 0,613. Y el cuarto valor, 0,14,3 menos 1. Y ya. El segundo valor, por favor, me dictan. El primer valor es 0. El segundo, ¿está bien? ¿Se está entendiendo? Adelante, por favor, el segundo valor. El tercer valor, Inge, ¿puede explicar otra vez esta columna? ya. Nos está diciendo A2, A1 es la constante. A2, A1 es... Oh, si es que acá no nos estamos confundiendo. A2, A1. Ya, 18, ya, está muy bien. Nos está diciendo A2 sobre A1, ¿no? Que lo hemos calculado previamente, que equivale al cálculo de diámetros a la cuarta. Entonces, A2, A1 es el primer valor, 0,1443 y menos A2 a sub n, menos 0,1443. El primer valor de la fila es 0. Ahora, en el segundo valor se mantiene constante A2, A1, que es 0,14,3, menos 0,0231. ¿Está bien hasta ahí? Y ya. Todos tenemos nota de esta columna, ¿no ve? ¿O hay que repetir nuevamente? ¿Alguien quiere repetirla? Sí, por favor, ingeniera. Y a otro alumno, por favor, repita, yo le voy a corregir si algo está mal. ¿El primer valor cuánto es? Acá. No vamos a tener que sacar un Excel.
0.1 for 3, 0.31. Zero point one for 3, 0.613. Ya, eso es. ¿Se entiende ahora sí? Sí. Sí, ingeniera. Y ya, muy bien. Ahora esos valores los calculamos acá, por favor. El primer valor es 0 ya. El segundo, ¿cuánto es acá? ¿Cuánto es? 9,912. Menos será. Menos 0,088. Sí, eso es. Y ahora pondremos más. Ya, acá. Acá. Menos 0,857. Ya. Entonces esos son los valores y así se calcula sucesivamente. Ya, como pueden ver, estos valores que se han calculado van a ir bajando así, ¿no? Va a tener esta misma forma. Entonces, eso es la distribución ideal de presiones. Bueno, esta ecuación, esta tabla, hay que terminar de llenarla y posterior vamos a usar estos valores de esta última columna para hacer una comparación. Bueno, acá en la tabla 6.2 ya son los cálculos finales. Acá simplemente se pone en vez de H1 y H1 va a ser el A, H2 va a ser el D, ¿no? H1, H2, solo los valores de D para cada caudal. Y acá tenemos el caudal calculado y acá el H1 menos el H2. Y acá finalmente elevado a la 1/2. Con estos valores de esta última columna se va a realizar la gráfica. Es similar a lo que se hizo en vertedor. Tenemos en el eje, graficamos en los dos ejes, caudal y H1 menos H2. Acá en vertedor solo se hizo H mayúscula, ¿no ve? Ahora acá es H a la 1/2. Y el mismo procedimiento que se tiene con vertedor, obtenemos la pendiente de la curva, obtenemos el CAC con el cual intersecta el eje de las ordenadas y podemos calcular el coeficiente C.
Sí, creo que eso sería. Y acá, por favor, van a revisar esta deducción, porque hay veces no me equivoco entre las versiones de los PDFs y pongo una que está mal. Esto lo van a volver a verificar, este despeje del coeficiente, y con eso se calcula el punto 64, ¿no? El coeficiente global. ¿Hasta acá alguna pregunta? Totalmente similar a lo que se hizo en vertedor, ¿no? De la gráfica de Q y H se obtiene la pendiente y el K. Y el término, lo que acá se llamaba Q es igual a una K por H, se mantiene solamente la parte de H, toda la parte que es constante se le llama un K, ¿no? Similar a vertedor. Creo que no hay preguntas. Y bueno, el siguiente punto es hacer los coeficientes de descarga para cada caudal. La relación entre el caudal observado y calculado. Y se grafica, sí, pide graficar. Bueno, el siguiente punto, la distribución de presiones. Es lo que acabamos de obtener, los valores que acabamos de obtener con la tabla anterior. Estos valores en función de la ubicación de cada piezómetro. Cada piezómetro está ubicado a una cierta distancia. Acá no está. Bueno, los piezómetros tienen una ubicación precisa en X y en cada uno de estos piezómetros dibujamos la altura piezométrica y la distribución de presiones, lo que se obtuvo en esta tabla, esta otra columna. Y presentamos, bueno, por una parte presentamos, perdón. En una gráfica presentamos esta columna, digamos para caudal 1 y esta para caudal 10, o para caudal 7, por decir. No siempre va a ser la 1 y la 2. La 1 y la 6, o la 3 y la 4, así. Entonces calculamos estos valores. Acá tenemos los H de cada piezómetro, Hn menos H1, y dividimos entre la velocidad V2. Lo mismo para el otro caudal. Y una vez que tengamos estas dos series, vamos a comparar con estos valores. ¿Ya? Entonces, esto y esto van a entrar en una gráfica. El punto 9 es lo que nos está pidiendo, es la gráfica ideal, que sería esta columna. Y finalmente comparar los valores. Creo que está sencilla nuestros cálculos, aunque parecen más cálculos, pero tampoco lo es. Un poco más de usar la calculadora nada más, ¿no? Porque hay que calcular esta tabla, estos valores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y ahora yo voy a preguntar. Bueno, a ver, Arnold Mamani. ¿Está presente?
Sí, ingeniera, sí. Ya, muy bien. La distribución real de presiones, ¿cuál tabla nos representa? De estas dos. Ya, esta es la distribución real, estas dos columnas. Ya. Y la ideal es esta columna. Ya, bueno, voy a preguntar a otro alumno. David Miguel Quispe. Adelante. Buenos días. Ya, muy bien. ¿El medidor Venturi nos sirve para qué? ¿Qué medimos con el medidor? Podemos medir caudal. Ya, en tuberías cerradas. Está muy bien. Bueno, ya una vez que ya conocemos todos los cálculos que hay que realizar, vamos a pasar a lo que es la medición de, del caudal. Ya, por una parte se ha dicho que el caudal se va a tomar vamos a poner uno de los valores, una de las tablas. Ya. Bueno, requerimos 10 caudales, ¿no? Para cada caudal se van a medir todos los piezómetros. Entonces, por una parte, los caudales bajos podemos medirlo con una botella, digamos, 1 litro, y tomar con cronómetro el tiempo. Se toma, lo vamos a hacer por lo menos el caudal Q1 lo vamos a hacer así. Pero ya para otros caudales requerimos usar mayores volúmenes, como 5 litros, 10 litros, y que no tenemos un volumen que ya esté graduado con esos valores. Entonces se utiliza un tanque, tal como había mostrado, en el que en vez de tener graduado por valores de volumen, se va a pesar. Pero la diferencia también de este tanque es que no es una balanza de brazos iguales, sino es una balanza de brazos desiguales. Entonces, acá vamos a volver atrás. Ya. Nos tenemos que imaginar como una balanza exactamente que la que conocíamos cuando éramos niños del uso en los mercados, ¿no? Entonces, en un lado de la balanza ponían el peso, una libra, y en el otro las papas. Y cuando está lo tenían que equilibrar antes de pesar, lo equilibraban, ¿no ves? Para que esté la balanza con el peso. Si faltaba, digamos, esto está vacío y aquí es una libra, no, antes de poner el peso, la balanza tenía que estar vacía a los dos lados, equilibraban, y si no estaba equilibrado le ponían unas piedritas, digamos, a un lado para que esté horizontal, si se acuerda, ¿no ve? Entonces,
una vez que ya estaba con las piedritas, recién se ponía 1 libra. Y cuando ya está en este lado la libra, recién ponemos las papas. Y otra vez tiene que estar horizontal. El principio es el mismo. Primero la balanza vacía. Si está desequilibrado, le ponemos piedritas a un lado. Puede que sea acá o acá. En este caso acá vamos a poner. Pero acá, en vez de piedritas, vamos a usar el agua mismo. En principio, nuestro tanque está abierto y va a estar así, de esta manera, la balanza. El peso, bueno, sin este peso va a estar en este sentido. Hay que ir a una foto más anterior en el que está con sin el peso, ¿no? Acá creo que no tenemos esa foto. No, no hay esa foto. Bueno, acá directamente ya está con el peso. Ya. Entonces, cuando está sin el peso, esto lo vamos a quitar. Acá, esto va a estar abajo, como en este caso. Ya, este es más pesado que lo que es este lado. Y sin este peso, lo vamos a cerrar el tanque y vamos a hacer que esté horizontal. Cuando esté horizontal es que ya está nuestra balanza vacía, equivalente a la balanza vacía, ¿no? Que está equilibrada. Una vez que ya está equilibrada, vamos a poner el peso de 2,4 kilos y vamos a seguir esperando. Esto va a volver a caer de esta manera y al llenar de agua va a ir subiendo. Va a ir subiendo hasta estar otra vez horizontal. Entonces, el objetivo es horizontal al principio y horizontal al final. El cronómetro tomamos desde la primera horizontal a la segunda horizontal. Pero obviamente acá en nuestro modelito, acá tenemos una marquita que nos permite hacer que no se caiga mucho la balanza. Exactamente horizontal no vamos a poder obtener, ¿no? Acá hay como unos 5 centímetros de diferencia. Entonces, cuando despeje de este punto de apoyo, es que vamos a empezar a tomar el cronómetro. Y cuando vuelva a caer y otra vez necesitemos horizontal, cuando despeje, paramos el cronómetro. Y ese es el tiempo. Entonces, nuestro objetivo es observar la horizontalidad, ¿no? De balanza vacía y balanza con peso y agua. Ahora, ¿cómo calculamos una balanza de brazos desiguales? Bueno, en el lado izquierdo tenemos P y en el lado derecho el agua. X1 brazo izquierdo, X2 brazo derecho. Sumatoria de momentos en O, P por X1 menos P doble por X2 igual a 0. Despejamos P doble P por X1 sobre X2. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Volumen es igual a masa sobre densidad por G sobre G y igual a W sobre gamma.
B igual a W sobre gamma del agua y reemplazamos en la ecuación de, del volumen, ¿no? Acá obtenemos vamos a obtener el volumen del agua y el caudal va a ser igual volumen sobre tiempo. Lo van a ver nuevamente con cuidado en su casa esta deducción, no es complicada. Esta multiplicación de los brazos se obtiene cuál es el volumen que se tiene en el tanque, conocido el peso el peso que ponemos acá, ¿no? Acá ponemos 2.4 kilogramos y obtenemos el volumen, y volumen caudal es igual a volumen sobre tiempo. ¿Hasta aquí habría alguna pregunta? Ya. Esta deducción tal vez no la voy a preguntar en el examen, pero tal vez el esquema nada más. Lo que sí se va a preguntar en el examen es la obtención del caudal y las ecuaciones de distribución ideal de presiones y la tabla que se ha llenado la tabla de distribución ideal y la tabla de esta de la última tabla, ¿dónde estamos? De las series, este cálculo, que es sencillo con valores que se les va a dar, se va a pedir calcular esta última columna, por si acaso vuelvan a observarla. Creo que eso sería, me parece. ¿Hay alguna pregunta sobre nuestro laboratorio? De todas maneras, en laboratorio, para medir el caudal, vamos a hacer la práctica, como se dice, antes de usar el agua, vamos a ver cómo se toman los datos con el cronómetro, etcétera. La primera clase es muy importante. Y como se ha dicho, tienen que estar puntual porque empezamos puntual. 10 minutos antes para el registro. Bueno, jóvenes, ¿hay preguntas? Bueno, a ver, Mijail Cruz, Guarachi. Inge, Sí. Ya, muy bien. Creo que no hay preguntas, está claro. Y solo las preguntas sería la siguiente clase, la siguiente semana no pasamos clases y la subsiguiente es el examen previo. Ahora, ojalá no tengamos ningún retraso en nuestras clases teóricas. Necesariamente tenemos que tomar nuestra clase de recuperación el lunes a las 8:30 en caso de que hubiera algún imprevisto que haga que cambie nuestra clase del miércoles. Obviamente, ya estaríamos volviendo con examen previo. De todas maneras, voy a poner en el Telegram el previo del laboratorio 1, que sería el primer lunes, ¿no? Ahorita la fecha no la tengo a mano. Entonces, el primer lunes estaríamos dando el previo y el subsiguiente miércoles de esa misma semana, posiblemente el primer laboratorio con el grupo miércoles. Y la siguiente semana
el laboratorio con el grupo jueves. Se toma la lista en los laboratorios, como ya se ha indicado. En el previo, por favor, van a hacer el registro y hacer fila en orden alfabético para ingresar al aula. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Ya uno conoce en el aula, el día del previo nomás lo van a conocer, seguramente. Pero ya pueden pasarse donde queda el instituto. Bueno, muy bien. Ya que no tenemos preguntas, le voy a pedir a Fabricio que me ayude con el formulario. Me olvidé pedirle anticipadamente. Seguramente lo va a hacer en unos minutos el formulario y les va a enviar al Telegram. Tal vez en unos 4 minutos, seguro Fabricio lo hace. Por favor, Fabricio, me ayude con el formulario y les da 2 minutos y medio para que terminen de enviar sus print screen. Sus print screen que tenga este horario, por favor, ¿no? Y lo mandan. Y bueno, eso serían. Creo que no hay preguntas. ¿Alguien quisiera preguntar algo más? Ya, muy bien. Entonces, yo me despido.